pero es que solo soy un humano. Apenas puedo satisfacer mis necesidades físicas. ¿Cómo es que soy poderoso? No siento que tenga ese poder que dicen. Seguro has pensado eso en alguna oportunidad. Debido a las limitaciones físicas de este cuerpo, es normal que por defecto no te sientas poderoso, en el sentido que no puedes lanzar rayos, tener el poder de la telequinesis, destruir montañas o dividir los cielos, ni romper el tiempo-espacio. Sin embargo, es otra historia hablando energéticamente. Lo que podemos hacer con nuestro cuerpo etérico o subliminal es simplemente asombroso desde la perspectiva humana, y no hay comparación con lo que somos y podemos hacer ya como esencia creadora. Pero, ¿cómo se usa ese poder? ¿Y dónde está? ¿Quién tiene el gatillo? ¿O qué botón oprimo para usarlo? Vamos a ver cómo está organizado el uso de esas capacidades en nuestras versiones energéticas. ¿Quién tiene el mando? ¿La esencia puede liberarse sola? No. Bajo las reglas de esta creación o de este juego de experiencias, no se tiene permitido eso. Y la esencia entró a jugar sabiéndolo. Lo más que puede hacer bajo estas condiciones es sentir a su parte, que lleva la experiencia, y mandarle una idea a través del fractal, dependiendo de la disponibilidad de comunicación que tenga con esa pequeña chispa, que al final somos nosotros. Nuestra versión energética es la que tiene el mando entonces. Tampoco, pero tiene permitido hacer más cosas, y las hace cuando sabe que las puede hacer. Pudiera tener cierta comunicación con su versión esencia para recibir ideas, como ya dijimos, para luego por medio de la intuición comunicarla a la parte física, donde realmente está el desafío, debido a la constante lucha que se tiene con la mente ruidosa para tomar el control, al menos el tiempo necesario que permita filtrar algo. Y esta complicación es por causa de nuestros incesantes pensamientos. Esta parte tiene su conciencia propia y puede ver las situaciones tal como suceden a nivel energético. Es decir, que si está despierta y algo consciente, puede identificar a los arcontes y ver cómo engañan a su parte física y defenderse también por sí misma dentro de lo que le está permitido cuando sabe que puede hacerlo. También, dentro del poder que tiene la versión etérica o energética, ya lo has experimentado en estado de sueños o experiencias astrales, cuando vamos más allá del tiempo o espacio. También manejar las energías y enterarnos de cosas relacionadas de nosotros mismos con antelación. Así que el mando o el detonador de todo esto no eres más que tú mismo como parte física. Tú, aunque tienes limitaciones de poder a nivel material, por ser simplemente un avatar o un personaje de videojuego, sin embargo, tienes la capacidad para activar ese poder. Tienes la potestad de hacer cosas desde el mundo físico que te liberen energéticamente, pero también puedes hacer que tú mismo te condenes y termines entregando tu energía y a tu esencia. Por eso es de suma importancia cada decisión que tomes, cada pensamiento que tengas, cada acción que realices y la intención que le pongas a todo esto. El objetivo de la experiencia. De modo que el objetivo de este tipo de experiencia es que todo se haga por medio de la parte que encarna o se densifica, que no debe enterarse del juego, mientras que la verdadera parte, que es la esencia y fractal, no pueden intervenir directamente. Por eso es que dentro de la experiencia siempre van a haber distracciones, obstáculos e intentos para que los personajes protagonistas, es decir, nosotros como partes físicas, no percibamos la dinámica del juego. Si no, la experiencia no tiene sentido. Es como presentar un examen y te dan no solo las preguntas, sino hasta las respuestas con antelación. ¿Cómo lo detono? Bueno, no es imposible activarte. Al contrario, muchos de nosotros fuimos oprimiendo el botón de forma negativa, perjudicándonos a nosotros mismos cada vez que hacíamos un contrato, ritual, ceremonia o pactos con estos seres que en vez de acercarnos al final del juego, lo que hacían era multiplicarle la complejidad. Para detonar el poder,
lo primero que debes hacer es despertar. Si ya vas por aquí en este video, de seguro ya lo has hecho. Hay que actuar para empezar a cortar los contratos, hay que dejarlos de hacer, hay que aprender a confiar más en el poder de uno mismo y no depender de las cosas de afuera. También reconocer que somos más que este cuerpo y sobre todo, tú eres la pieza maestra del momento. También, como hemos dicho en otros videos, disponemos de 2 herramientas que podemos usar para comunicarnos con nuestras versiones energéticas y activarlas. Nos referimos a la visualización y la intención. Podemos proyectarnos en lo que queremos hacer e ir trabajando de la mano con nosotros mismos en otros planos. Por eso, en este canal compartimos muchas visualizaciones para que puedas trabajar en ti mismo y también defenderte, sin usar intermediarios ni rituales. De esa forma, podemos actuar un poco más de lo habitual, aunque estemos sujetos como jugadores a las reglas de esta creación. Tú eres el importante ahora. Entonces, no es asunto de nosotros ser superiores al etérico o a la esencia, o que la esencia es superior. No. Al final, esas son versiones de ti. Eres tú mismo y cada versión cumple con su rol. Estas versiones de ti tienen el poder y la energía, pero el mando o el gatillo eres tú, porque eres el personaje principal. Sin embargo, así como tienes el poder para liberarte, también tienes el poder para perjudicarte. Por eso debes saber cómo activarte de forma positiva para que dispongas de ese poder extra, aunque estés sujeto a las reglas de esta creación. Así también sucede en las sesiones. Nuestras propias esencias no se mandan por sí mismas, sino que siempre esperan las instrucciones del que opera desde la parte física, cuyas palabras resultan ser órdenes, no tan solo para ellas, sino para los arcontes. De modo que valora tu rol en esta vida y no menosprecies lo que eres capaz de hacer. Te espero en el próximo video.